Gloria a Jesús. Hoy la palabra del día es permanecer. La vamos a decir muchas veces. Gloria a Jesús. Permanecer y perseverar son sinónimos. Vienen del verbo meno, que significa quedarse en un lugar. Permanecer es quedarse en un lugar, hacer escala, durar, persistir. La idea es que hay que llegar, quedarse, pero con cierto grado de expectación. Y la Biblia usa mucho la palabra permanecer. El Señor dice: perseveremos en la fe, permanecer en mi palabra, perseverar unánimes en oración, perseveraban en la doctrina. Aquí se refiere a lo que leíamos en Hechos 2, cuando dice que los discípulos, los nuevos convertidos, perseveraban unánimes en la oración, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la gracia. El que persevera hasta el fin, dice el Señor, ese será salvo. Así que esta palabra perseverar es una palabra que debe ser parte del vocabulario del cristiano. Y si ustedes recuerdan anteriormente, los nuevos convertidos no decían yo voy a la iglesia tal, sino que decían yo persevero en la iglesia tal. Y cuando usted conoce a una persona, tú aceptaste al Señor como tu Salvador, eso es el lenguaje. O sea, en el saludo nosotros hablábamos repitiendo la palabra de lo que teníamos que hacer. Nos decíamos, ¿tú vas a una iglesia? ¿Tú aceptaste a Cristo? Sí, yo acepté a Cristo. ¿Te convertiste? Sí. ¿Y dónde perseveras? Yo persevero en la iglesia cristiana como de trompeta. Y eso sí que yo lo puedo llamar declarar, porque hasta con nuestro saludo, con nuestra introducción, estábamos declarando lo que había sucedido en nuestra vida. Aleluya. Y que estábamos perseverando, permaneciendo. No es que visitábamos la iglesia, sino que llegó un momento en nuestra vida que tomamos una decisión. Y la decisión fue permanecer, persistir, durar, quedarnos en el camino en el que comenzábamos a caminar, en el camino del Evangelio. Así que esa palabra perseverar debe formar parte de tu vocabulario. No está obsoleta, porque la Biblia no la ha eliminado, ¿verdad? No está obsoleta, no está en desuso, ni la Real Academia tampoco la ha eliminado. Así que si usted quiere decir lo que usted, la decisión que usted ha tomado, dice, yo persevero en Cristo. Yo persevero en la fe. Persevero, o sea, te estoy diciendo que no me voy a mover. Aleluya. Miren qué palabra tan hermosa, gloria a Jesús. Y la porción bíblica que estudiaremos hoy nos asegura que en esa permanencia hay una garantía. Sea el título de la clase. La garantía de permanecer en Cristo. Lo más importante que la garantía es la permanencia. Hay una garantía de que se obtendrán ciertos beneficios, y para ello Jesucristo utiliza la imagen de la Biblia, muy conocida en Oriente. Aquí no solo en Puerto Rico hay viñedos, pero contados. Yo vi que hay un viñedo, pero no sé dónde queda. ¿Dónde? En Guánica hay un viñedo, tendremos que visitarlo para ver esas vides. Gloria al Señor. Yo me hubiera gustado tener una clase con más imágenes, porque como para nosotros no es común esta planta, y el cultivo de esta planta era necesario para tener una imagen, como hacer unos dibujos, ¿verdad? Él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos y mi padre es la labradora. Él empieza estableciendo quiénes son las personas que toman parte en esta imagen que él va a declarar. Yo soy la vid. Este es el séptimo yo soy del Evangelio de Juan, donde Jesús se autodesigna como la cepa, el tronco de la planta, para describir su relación con los discípulos. Porque la vid tiene una particularidad. No es como el palo de aguacate que nosotros conocemos y el palo de mango, que está floreciendo. Y está igualito todo el año, ¿verdad? Porque aquí es verano todo el año. La vid es una planta de época. Season es estación, ¿verdad? Y va creciendo y se va desarrollando como las estaciones. Y cuando llega el invierno, lo único que permanece de la vid es el tronco.
Y si usted ve un viñedo en invierno, va a decir, qué cosa tan fea. Ese montón de, hablando como hablamos nosotros, de palos secos, parece que están secos. Y lo que no sabemos es que ahí dentro de ese palo seco está la vida, pero la vida está guardada ahí. Gloria al Señor. Y él está diciendo, yo soy ese tronco, de donde emana la vida. Gloria al Señor. Yo soy la vida. Vosotros son los pámpanos. ¿Qué son los pámpanos? Los pámpanos son las ramas que comienzan a brotar en la primavera. Es una cosa tan hermosa, porque el pámpano es la rama. Usted se cree que las ramas brotan y después le salen las hojas, como las frutas que nosotros conocemos, ¿verdad? Después le salen las hojas, después le salen los zarcillos. Los zarcillos son esos circulitos así como cola de cerdo que tienen los pámpanos. Y después sale el fruto. Pero déjeme decirle que cuando llega la primavera, sale un brote. Es como un bulbo. Que de momento de ese tronco seco, al que le dejan solamente 2 ramas para darle dirección, 2 ramas secas, si le dejan así. Algunos le dejan 4, dependiendo del tipo de cultivo, para darle dirección al cultivo. Porque la vida es una enredadera, ¿y qué pasa con las enredaderas? Que crecen sin freno y sin control, ¿verdad? Porque se enredan y crecen así. ¿Tienen alguna forma de enredadera? Usted va a un viñedo y esas vidas están igualitas todas. Esta es mano de hombre, esa es mano de labrador. Porque la vid por sí misma debe ser sin control, ni siquiera sin control, no es buena el futuro. Ok, pues cuando llega la primavera, sale un brote. Ese brote es como un bulbo, como así, ¿verdad? Y dentro de ese bulbo está el sarmiento completito, porque pámpano y sarmiento es lo mismo. Dentro de ese bulbo está el sarmiento completito. Ahí está la rama, ahí están las hojas, ahí están los zarcillos y ahí están las flores. Todo en ese bulbito que aparece, completito. Y cuando abre, lo primero que sale son las hojas, porque lo primero que se ve siempre son las hojas, antes del fruto, ¿verdad? Es la apariencia, las hojas, el exterior, antes de que salga el fruto. Y ahí está, yo le llamé el potencial. Si nosotros somos los pámpanos, quiere decir que en cada uno de nosotros está el potencial completo de desarrollo. El Señor lo pone desde el principio. Ahí está todo, no es una cosa que no está. Ahí está todo tu potencial en ese bulbo. Ahora falta que se desarrolle. Una revelación. ¿Ah? Una revelación. Lloro. Esto no viene de mí. Yo de mí no tengo nada para dar. Ok. Mi padre es el labrador, es la persona que interviene en la viña. El labrador es el dueño de la viña. El labrador es el que la cultiva, es el que siembra. Y una viña es un sembradío, una plantación de vidas. Pero Jesús dice, cuando dice yo soy la vida, acá estamos claros, ¿verdad? Sí. Un repasito, no es muy común para nosotros, por eso tenemos que repasar el tipo de planta con la que estamos bregando. Hasta ahora tenemos un tronco y unos bulbos, con todo el potencial de desarrollo que van saliendo una vez comienza la primavera. Pero él dice yo soy la vid verdadera, ¿y qué pasa si él es la vid verdadera? Que hay otra vid. Yo soy la verdadera. ¿Y qué otra vid puede haber? De Isaías 5 dice que Isaías 5:7 dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. O sea que inicialmente, cuando la Biblia se refería a la viña, porque eran muchas vides, se refería a la casa de Israel. Es la viña de Jehová de los ejércitos. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. O sea que la viña original es Israel y las vides originales o los sarmientos originales, esas plantas hermosas, eran los israelitas. Pero ¿qué pasa? Dice el versículo 1: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado de su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Ese es Dios. Y ese era su viña. La había cercado
regado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre para vigilar a los enemigos. Y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Gloria a Jesús. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, estad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña? ¿Qué más podía hacer Dios por Israel para que Israel le sirviera y fuera la vid verdadera? Pues no. Entonces Israel dejó de ser la vid y Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Él es la vid verdadera, contrario a Israel. Él es la vid real, la vid genuina, la que procede del Padre, la que contiene la vida y puede darnos vida. Y el llamado que hace a sus discípulos, porque esto es para los discípulos, y desde la clase del pueblo de bautismo ustedes saben quiénes son los discípulos, es a permanecer en Él, en una relación como la que existe entre el pámpano y la vid. El versículo 4 dice: permanecer en mí. Y esa frase en mí aparece 7 veces. Ustedes se dieron cuenta cuando la leímos el martes, la leímos hoy. Yo la voy a leer otra vez porque si usted quiere que la leamos. 7 veces. ¿Dónde hay que permanecer? Porque se puede permanecer en muchos partes. Pero Él quiere que permanezcan en Él. En Él. Y yo en vosotros. Esta frase en mí es como un mensaje sobre el llamado a una intimidad con Cristo y el creyente. El cristianismo no es un estilo de vida. El cristianismo es un estilo de vida. No se trata solo de congregarse en cierto lugar, cumplir con ciertas normas, con ciertos eventos, con ciertos ritos, o como usted quiera llamarlo, ciertos compromisos. No. El evangelio es un estilo de vida, es una relación entre el hombre, entre el creyente y Jesucristo su Salvador, entre el discípulo y el maestro. Es una intimidad espiritual, una relación personal con el Señor. Eso es el evangelio. Y el discípulo es el que tiene una relación personal con su Salvador. Eso es el evangelio. Por eso dice: es en mí que tiene que permanecer. Cuando aceptamos a Jesús como Salvador, Dios nos coloca en Cristo. No sabemos cómo lo hace. Por la fe y por el Espíritu. Él nos coloca en su cuerpo, nos coloca en Cristo. Él es la cabeza, ¿verdad? Nosotros el cuerpo. Pues el Padre nos coloca en Cristo, nos posiciona. Nosotros cambiamos de estado, nosotros cambiamos de posición. Ahora estamos en Cristo, plantados en Cristo y dentro de Cristo. Sí es. Y no me pregunte cómo, pero también nosotros estamos en Cristo y Él está en nosotros. Y nosotros lo recibimos por la fe. Solamente por la fe, porque es obra del Espíritu. Nosotros vivimos en Él y a la misma vez Él vive en nosotros. Miren qué cosa más maravillosa. ¿Podrá haber una relación más íntima que esta? Jamás. Nosotros vivimos con alguna persona y tenemos intimidad con ella, pero vivir en una persona y esa persona en nosotros solamente con Dios. Esa es una relación que solamente se puede tener con Dios. Por eso la relación con Dios sustituye cualquier tipo de relación. No puede haber una mejor. Gloria a Jesús. Todo esto es a través de la fe. Es algo que no podemos entender humanamente. Es un misterio. Como tampoco podemos entender cómo ese pámpano, porque yo no puedo entender cómo esa vid que estaba seca por el invierno, de momento sale y brota esa cosita verde. ¿Qué cosita más linda? Verdecita, con esas hojas de parra, porque también se llama parra a la planta, esas hojitas verdes, esos zarcillitos brillositos, esa florecita, y empieza a crecer y enredarse. Gloria al Señor. ¿Cómo puede haber esa relación de intercambio de vida entre el tronco y las ramas? Como el intercambio de vida que hay entre Cristo y nosotros, porque la vida que tenemos nosotros no es la vida que nosotros. Nosotros tenemos vida porque la recibimos de Dios. Como vemos, esta permanencia es correlativa y recíproca. Correlativa porque es correspondiente, corresponde. Corresponder es pagar con igualdad relativa o proporcionalmente. ¿Qué quiere decir?
Si ustedes permanecen a mí, yo permanezco en vosotros. Hay ahí un requerimiento, ¿verdad? A que sea proporcional. En la medida en que tú permanezcas en mí, yo voy a permanecer en ti. En la medida en que tú se separe de mí, yo me voy a separar de ti. Porque Dios dijo, allegaos pues a mí y yo me llegaré a vosotros. O sea que es proporcional. En la misma medida que nosotros busquemos de Él, en la misma medida en la que vamos a recibir. Esa proporción, esa correlatividad va a depender de nosotros, porque Él siempre va a querer. Depende de nosotros. Y es recíproco. Sí. Otras dos cosas podemos ver en esta frase o relación. Primero, son palabras de domingo, aunque hoy es jueves. Aunque es correlativa y es recíproca, no es codependiente. ¿Por qué? El pámpano depende de la vid, pero la vid no depende del pámpano porque la vid tiene vida en sí misma. Asimismo, nosotros dependemos del Señor, el Señor no depende de nosotros. Nosotros somos los dependientes. Es una relación en la que Él es nosotros, nosotros en Él, pero Él no depende de nosotros. Nosotros dependemos de Él. El pámpano depende de la vid para crecer, para dar fruto. Y de ella depende su vitalidad, de ella depende que florezca, de ella depende que alcance la madurez, para que esa pequeña florecita pueda comenzar a dar el fruto. Igualmente el creyente, Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Y eso quiere decir que somos dependientes de Él. Lo segundo que aprendemos también de esta relación es que el creyente tiene la libertad para permanecer o no en Cristo. Por lo tanto, permanecer es cuestión de decisión. Si vosotros permanecéis en mí, yo permaneceré en vosotros. Y abajo dice, y si no permanecen en la vid, así tampoco, si no permanecéis en mí. Llevamos frutos si permanecemos en él. Si no permanecemos en él, lo llevamos. ¿Quién toma la decisión? ¿Quién decide? Nosotros. En el versículo 9, Jesús dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Primero dice permanecer en mí y ahora nos dice permanecer en mi amor. ¿Qué quiere decir eso? El amor con que Cristo nos amó es el amor del Padre, aquí lo dice. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Ustedes permanezcan en mi amor. Y Dios nos amó a nosotros a través de Cristo, porque ese amor viene del Padre. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el cielo no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que el Padre lo amó a Él y a nosotros nos amó a través de Él, a través de su sacrificio, entregándolo en propiciación por nuestro pecado. Cuando nosotros lo aceptamos, entramos en la dimensión de su amor. No solamente cambiamos de posición y estamos plantados en Él, sino que entramos como en la cobertura, por usar la palabra de moda, de su amor. O sea, entramos en una nueva dimensión. Dentro, nos colocamos dentro del amor de Cristo. Miren qué misterio más grande. Nos colocamos en la posición que este amor nos da y comenzamos a vivir la vida cristiana, una nueva vida. Y Dios dice, pero tú me colocas en tu amor, ¿y cómo yo permanezco en ese amor? Si la decisión es mía, ¿cómo yo permanezco? Fácil. Versículo 10. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Aquí está la solución. No hay que romperse mucho la cabeza. Pablo dijo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. No. El apóstol inmediatamente, y fíjense en esto, el apóstol descarta todas esas cosas. Eso no es lo que te va a separar del amor de Cristo. Eso no te puede separar del amor de Cristo.
Porque en medio de la tribulación, de la angustia, de la persecución, del hambre, de la desnudez, del peligro de la espada, Él está ahí contigo. O sea que Pablo no descarta y dice, de ninguna manera, eso no me puede apartar, porque en todas esas cosas somos más que vencedores. Sí, Señor. O sea que tú no puedes venir a decir que alguna de esas cosas se separan del amor de Cristo. No. Y después sigue porque añade que tampoco nos podrá separar de su amor ni la muerte. Al contrario, la muerte nos une a Él. Ni la vida tampoco, porque Él nos da la vida para vivir en Él. Ni los ángeles, ni principados, ni potestados, ni lo presente, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Amén. Podrá separarnos del amor de Cristo. Yes. Entonces, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo para que no permanezcamos en su amor? Nosotros mismos. La decisión, lo único que te puede separar del amor de Cristo es tu decisión de no guardar sus mandamientos. Mientras guardes sus mandamientos, vas a permanecer en su amor. Cuando dejas de guardar sus mandamientos, dejas de estar en su amor. Y mira qué cosa más terrible. Te llevé a la tierra, te llevé al cielo y al infierno. O sea, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo futuro, ni lo porvenir. Nada te puede separar del amor de Cristo, sino solamente tú. Tu decisión de obedecer o no sus mandamientos. O sea que cuando alguien se aparta del Señor, no fue porque lo alto, lo futuro, la enfermedad o nada, ni ninguna otra cosa creada. Cuando vengan a preguntar, no, es que me aparté por esto. No, aquí dice que ninguna otra cosa creada. Te apartaste porque dejaste de obedecer su mandamiento. Y dejaste de permanecer en su amor. Y hay un problema para la no permanencia que lo vamos a ver ya. Por eso es que dice, no dejáis de congregarse. Porque cuando uno deja de congregarse, uno se aleja del amor del pueblo, del amor de los hermanos. Porque yo me he encontrado con gente que existen todavía que dicen, es que después que yo ore en casa, y después que yo busque a Dios en casa, todo está bien. Pero es que eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia nos manda a congregarnos. O sea, esto no es asunto del pastor. Esto no es asunto que cualquier pastor diga, no, es que así es que uno se va enfriando, y cuando uno viene a ver, cae uno en una situación tan y tan difícil que uno no quiere ni que le hablen de Dios, ¿no? Por eso es que yo digo, hermano, hoy estamos en ayuno y la pastora sintió por el Espíritu testearle a varias personas que están frías, que no vienen a la iglesia. Entonces, es verdad, pastora, porque es que sí, o sea, ni el cansancio, ni el trabajo, nada de eso te puede separar del amor de Cristo. Porque no hay excusa, es como usted dice, no hay excusa. Porque para buscar el cheque todo el mundo se levanta temprano. Para buscar los cupones, todo el mundo se levanta temprano. Entonces, ¿por qué no nos vamos a levantar temprano? O vamos a hacer un esfuerzo. Bueno, llegué cansado, déjame darme un baño, y déjame echar un poquito, que sea de frío en el cuerpo, lo que sea. Pero yo voy para la iglesia porque yo no me puedo enfriar. Yo no me puedo enfriar. El único que te puede apartar de la mujer es que se aparte si me aparté porque dejé de permanecer en el Señor. Es personal. Si guardaré mis mandamientos, permaneceré en mi amor. Eso es una promesa. Y Él cumple sus promesas. No es hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Tú guardas sus mandamientos y Él dice que tú vas a permanecer en su amor. Él te está garantizando la permanencia. Yes. Amén. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Él permanece el amor del Padre por la obediencia, porque no puede haber amor sin obediencia. Podemos proclamar que amamos a Dios, pero si decimos que amamos a Dios, pero vivimos en pecado o una conducta que no agrada a Dios, pues mentira, que amamos a Dios.
Porque Él mismo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si no guardas los mandamientos, es que no lo amas. Es que no amamos a Dios. Y hay que ser lo suficientemente honesto para reconocerlo. Como dijo David, contra ti pequé. No le echo la culpa ni a la mujer, ni al marido de la mujer, ni a nadie. No, yo contra ti pequé. Yo soy el responsable. Y yo fui que me aparté. Lo hizo David antes de conocer a Cristo. El versículo 12 dice que Cristo nos dejó un mandamiento. Pero en realidad no dejó dos. En Juan 13:36, antes de eso. 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Tuvierais amor unos por los otros. No es en las señales, no es en los milagros, no es en los prodigios. Las señales y los prodigios siguen hasta los que están mal delante del Señor. Porque por eso es que algún día, cuando se presenten delante de Él, le dirá: apartado de mí, hacedores de maldad. O sea que las señales no es lo que revela nuestra relación con Dios, no es lo que nos identifica como discípulos, es que permanezcamos en su amor. Y como permanecemos en su amor y hay una relación entre la vid y el pámpano, también una relación entre todos los demás pámpanos dentro de la vid, porque están relacionados. Usted puede desenredar una enredadera. O sea, yo le hablé de un pulpito, pero son muchos pulpitos. Y cuando empiezan a crecer, crecen así. Hay una relación entre los pámpanos también. Gloria al Señor. Él dijo: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el mandamiento que dio a sus discípulos, a los suyos, para que lo identificaran, fue que se amasen unos a los otros. ¿Usted se acuerda de la clase pasada? El Señor nos habló acerca de esa relación entre hermanos. Ok, así que ya sabemos quién es la vida, quiénes son los pámpanos y cómo debe ser esa relación. Ahora vamos a las garantías. Y las garantías son bien buenas. O sea que si yo tengo una persona a mi lado y la veo todos los días y no le hablo, ¿qué es? Pues está dedicado. Pero siempre. O sea, que no tienes que romper con todo eso. ¿Qué es una garantía? La garantía es una fianza. A todo el mundo le gusta la garantía, ¿verdad? Porque saben que van a recibir algo a cambio. Te asegura, te da una seguridad de que si se te rompe, se te pierde, te lo roban. O se daña, va a ser restituido, ¿verdad? Pues las garantías son buenísimas. Es una fianza, una prenda, una cosa que asegura y protege contra algún riesgo o necesidad. O sea que tú estás corriendo un riesgo. Voy a dejarlo todo por seguir a Cristo. Y he decidido seguir a Cristo y voy a permanecer pegadito a la vida. Permanecer en Él, permanecer en su amor y por obedecer sus mandamientos. ¿Cuáles son las garantías? La garantía es un compromiso por el que se obliga a reparar o sustituir algo. Lo primero que te garantiza permanecer en Cristo es la productividad. El pámpano, si este es el tronco y este es el pámpano, que dijimos que tenía todo el potencial, y todos los pámpanos son iguales. Tenemos todo bien. Pero si ese pámpano tú lo quitas de la vida, ya no puede dar fruto. Una de las garantías de permanecer es que
así como la permanencia, es una responsabilidad personal. También el dar fruto es una responsabilidad personal de cada discípulo. El que permanece lleva mucho fruto. El fruto no es transferible. De mi fruto yo no le puedo dar a otro. El fruto es personal, es individual y es responsabilidad de cada uno. La vid no le entrega más vida, más vitalidad a un pámpano que a otro. No le entrega más nutrientes ni le entrega más savia. Mire, esa savia fluye por ahí. Para todos. Para todos. Para todos. Para todos. El que permanece y la aprovecha y se empieza a crecer. Empieza a madurar. A engordar. Y de momento empieza a dar fruto. Por lo tanto, todo creyente debe manifestar en su vida el carácter y el poder de Dios, que es el fruto del Espíritu. El fruto es la consecuencia de la permanencia y se da de forma natural. La vida cristiana no es el esfuerzo de la carne por agradar a Dios. Si usted va a Gálatas 5, ahí le dice que lo único que la carne puede producir es ¿qué? Muerte. Obras. Obras malas. Obras. Esto se le va a poner de memoria. Manifiestas son las obras de la carne. O sea que la carne produce obras. La vida cristiana no es el esfuerzo de la carne por agradar a Dios, sino la consecuencia, esto es hermoso, la consecuencia de una vida o de una comunión diaria con Cristo. La carne se esfuerza por hacer cosas, pero el Espíritu produce. ¿Lo cogieron o todavía no lo cogieron? Sí, claro. Nosotros nos esforzamos. Decimos, ok, ahora voy a dar fruto. Ahora voy a tener amor. Ahora, hoy me levanté con ganas de tener gozo. Hoy estoy gozosa. Hoy yo decidí estar gozoso. Hoy tengo paz. Hoy voy a tener paz. Voy a pasar mi día en paz. Hoy voy a tener paciencia. Nadie me va a sacar de mi casilla. Hoy voy a tener benignidad, bondad. Al que me encuentre yo lo voy a ayudar. Hoy voy a tener mansedumbre. No lo voy a ayudar nada. Hoy yo voy a dar fruto. No, por más que tú te esfuerces, esta carne, lo único que puede producir son obras. Por más que te esfuerces, vas a producir obras. Repito, obras. Lo que produce el fruto es el Espíritu. La relación de tu espíritu con el Espíritu de Dios. Trae como consecuencia, porque es que el fruto brota así. Lo que cultivan, ¿verdad, Carlos? Que un día sale una buena tú así, y tú dices, ¿de dónde salió? Él sale como consecuencia de una relación entre el pámpano y la vid. Y quizás tú te levantaste con ganas de dar fruto. Pero como hay una relación con Cristo, y todos los días tú buscas de Él, y tú te preocupas por permanecer en Él, por obedecer sus mandamientos, van a empezar a salir los frutos así, a producir. Y dices, ¿qué rayo? La verdad es que yo he cambiado. La verdad es que Dios está haciendo algo en mí. Así está brotando. Así es. Y brota el amor, y brota la paz, y brota la benignidad, aunque queramos matar a alguien. Mire, lo que brota, lo que produce el Espíritu en nosotros no. Es contrario a lo que tú hubieras hecho si hubiera sido por tus fuerzas. Porque por nuestras fuerzas pues, hacemos las cosas diferentes y lo dañamos todo, ¿verdad? Así que las obras las produce la carne. No estamos bajo la ley. Y el fruto del Espíritu en todo es amor, gozo, paz, bondad, benignidad, paciencia, fe, mansedumbre y templanza. Contra estas cosas no hay leyes. Y Dios espera que el fruto crezca en forma ascendente. ¿Qué quiere decir eso? En el versículo 2 el Señor dice que
todo pámpano que en mí no lleva fruto, no. El 5. Primero dice que lleva fruto, ¿verdad? Todo pámpano que en mí no lleva fruto. En el versículo 2 dice que lleva fruto. En el versículo dice que el que permanece en él lleva mucho fruto. O sea que de fruto a más fruto hasta llegar a mucho fruto. O sea que esto tiene que ir creciendo. Pero ¿qué pasa? Que ese creciendo depende más de la poda. Yo ahorita hablo de cortar cosas y tal cosa. Y yo le dije a usted que la vid crece al garete en Puerto Rico. La vid crece sin control porque es una enredadera. Pero el labrador, que es maestro en eso, la poda. Y dice que todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea que el ir creciendo en Cristo implica una poda. Y la poda es un corte. Y los cortes duelen. Entonces viene ese labrador y yo le dije, usted va a un viñedo y usted todas las pide igualitas parejitas. Amiga, yo pensaba que la manita, eso crece así. No, es una enredadera, crece al garete. ¿Qué es lo que hace el labrador? Ok, todo lo que está de más, todo lo que está de más, todo lo que está de más, todo lo que está de más. Y el que dio fruto lo poda para que dé más fruto. Y tú dices, pero si estoy dando fruto, Señor, ¿por qué tú me podas? Porque de momento el Señor dice, hay que cortar conmigo. Da más fruto. Da más fruto y te dice, ya hay que cortar conmigo. Y él va cortando. Poco a poco, porque hay 3 podas en el año, si no me equivoco. Por lo menos sé que hay la poda de primavera y la poda de otoño. O sea que mientras va creciendo la planta, se va podando poco a poco. Bueno, hay gente que hay que podar con combustible. O todos los días. Pero yo te garantizo 2 podas. La de primavera y la de otoño. Para que dé más fruto. Para que el fruto sea mejor. Por eso es que dice, se enoja por su viñeta él, porque esperaba buena uva y le dio uva silvestre. Uva silvestre da una planta silvestre, pero una planta cuidada. Da esas uvas que usted ve, grandotototas, y esos racimos gigantescos, porque el labrador la cuida. Yo la cuido, le doy la carne, la historia, hago esto, para que le dé fruto. Y de vez en cuando veo que se está saliendo de control, ¡ca! La podo, y corto, porque a veces sale de control porque es una enredadera. Y nosotros somos así con la naturaleza. Nosotros somos pámpanos. A veces nos enredamos. Nosotros nos enredamos, somos una enredadera. Y a veces estamos todos enredados y tiene que venir a intervenir para que no se pierda ese pámpano. Ahora, el que no da fruto, no lo poda. Poda el que da fruto. ¿Yo eso? Poda el que da fruto. Así que usted no se sienta triste. Que el Señor le está cortando y le está podando. Porque Él poda el que da fruto. Pero Para que dé más fruto. Entonces que te está cortando porque va bien. Y quiere que vayas mejor. Y que tu fruto sea abundante. Que pases de fruto a más fruto a mucho fruto. Nos ayude el Señor. Gloria a Jesús. Yo siempre daba los mejor de Israel, Y esperar un orden así. y esperar lo mejor de nosotros. Y a veces estamos algarabistas. Palabra compuesta de caretisquim. Y por aquí y por allá. Y de momento él trata de poner la plantita de por ahí. Y se sabe decir, no, tiene que venir con su amor a por ahí. Pero tenemos que dejar. Yo iglesia. Meluya. Tienes que permitirle cortar. Si quieres dar. Lo voy a decir otra vez. Permanece en él. Amén. ¿Cuál es su mandamiento? Amén. Ahora tienes que permitirle que te corte. Si quieres llevar
Y nosotros, muchos cristianos llegan hasta aquí. Yo hasta aquí llegué. Porque empiezas a quitarme cosas, a cortarme de aquí, a cortarme de eso. Quítame esto, Como por ejemplo, no. Como por ejemplo, un ejemplo de corte. Un ejemplo de corte. Como digo el pastor mismo, soy a una persona a todos los días que no le hablo, tienes que cortar con eso. Actitudes. El evangelismo que el cristianismo es un estilo de vida. Y todas las cosas que formen parte de ese estilo de vida, que no formen parte, que no estén de acuerdo a ese estilo de vida, hay que cortarlas. Actitudes, costumbres, maña. Embuste. Todo lo que traemos que no sea parte del estilo de vida del cristiano, cortar con él. Mañana de viejo. No cerrar por la noche al puerto, es velar por el día. Y no ayuda porque tengo que tomar café. Es una manera. Sí, pero maestra, pero aquí te lo dice bien claro. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estoy bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, hay que cortar con el adulterio. Hay que cortar con la fornicación. Hay que cortar con la inmundicia. Hay que cortar con la lascivia. Hay que cortar con la idolatría. Hay que cortar con las hechicerías, con las enemistades, con los pleitos, con los celos, con las iras, que a veces a uno le da una ira que le dan ganas de comerse a la gente, con la contienda, como las viejas siempre les gusta estar discutiendo y siempre tiene un problema encima, disensiones, herejías, envidias, porque hay gente envidiosa, hay gente que tú tienes un carro bueno y ellos quieren tenerlo y te envidian, dice envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Entonces dice, cerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En otras palabras, que todo pámpano que en mí no lleva fruto será que cortado y echado a donde al fuego, porque el que no le sirve a Dios, ¿para dónde va? Pues no se salva. Ahí es que está el problema. O sea, nosotros estamos repitiendo que Dios nos pone todas estas actitudes porque nosotros queremos llegar al cielo. Porque este evento de evangelio es la salvación. Que queremos ser salvos. Y el que persevera hasta el fin, se será salvo. Pero para perseverar hasta el fin, hay que sacar todas estas mañas, todas estas cosas que a veces nos ponen graves, cosas que contaminan el espíritu. Ahora, si soy guiado por el espíritu tiene una campana, yo no sé si usted lo sabe, pero dice la Biblia que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Yo sé cuando yo estoy metiendo la pata. Eso no me lo tiene que señalar nadie. Yo sé en mi corazón cuando yo estoy haciendo algo que no le agrada a Dios. Ahora, ¿quién puede más? ¿Tu carne o tu espíritu? Ahí es que está la batalla de esto. Pablo decía, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Porque siento una ley que se revela. Ah, pues déjate por ahí. Deja que te metas la tijerita, papá. Bueno, pero tú permitas que él tú veas que puede, pero tú dices, Señor, haz como tú quieras, como tú quieras. Perdón, como un hermano que me dijo, yo puedo seguir en Cristo, pero tengo 3 mujeres. Ahí está. Y a las 3 las quiero. Pero no quiere aquí. No, pues entonces, tiene que podar, ¿no? Tiene que meterle tijerazo a las 2. Bueno, a las 3 si no es la esposa.
¡Qué chivencho! Ok, así que este es lo que el Señor habla de limpieza. Esta limpieza no es pasarle un pañuelo. La limpieza es para esa parte de estar bien podados, bien podados. Y otra de las cosas que me fijé es que esa poda produce uniformidad. Por eso es que todas las plantas se ven así, como un ejército. Todas así decían, eso no es la naturaleza, eso es mano del labrador. Todas así, derechita. Y los frutos abajo, los frutos colgando de la presa. Esos frutos colgando, pero frutos buenos, frutos que permanecen. Ok, la primera garantía que tenemos de permanecer en el Señor, ¿cuál es? La primera garantía, el fruto. La segunda garantía. La segunda garantía, el versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y eso suena súper bien. Pedid, pero alguien cogió el paper y le quitó la primera frase. La primera parte de ese versículo la quitaron y dice, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Sin condiciones. No hay garantías sin condiciones. Usted sabe que todas las garantías tienen condiciones. La condición es si permaneces en mí. Y eso ya lo más estudiado. Y lo segundo, y mis palabras permanecen en vosotros. Otra vez, permanecer es el mensaje central. Que la palabra de Cristo permanezca en nosotros. He aquí el secreto. Este es el secreto de la permanencia. Mire, la palabra revela la voluntad de Dios. Si esa palabra permanece en nosotros, nos va a llevar a hacer la voluntad del Padre. Y nos va a llevar a obedecer su mandamiento. Un creyente lleno de la palabra también va a orar conforme a la voluntad de Dios, porque la palabra está en la voluntad de Dios. Dice, tú no vas a pedir lo que tú sabes que no es la voluntad de Dios. Amén. Y si tú oras conforme a la voluntad de Dios, tienes garantía de que todo lo que quieras os será hecho. ¿Por qué? Porque estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Y las peticiones que son bonitas en la palabra y que son conforme a la voluntad de Dios no son caprichosas, no son egoístas, no son vanas, no son vanas. Gloria a Jesús. Siempre tienen el propósito de glorificar a Dios. El creyente que ora conforme a la voluntad de Dios quiere buscar la gloria de Dios. Padre, para que su nombre sea glorificado. Es el propósito final de la oración. No es solamente recibir por recibir. Pedir y se dará. Pide un carro y te un carro. ¿Qué ganaste? Que Dios sea glorificado. Y si es con un carro va a ser glorificado, amén. Pero el propósito final es que Dios sea glorificado. Gloria al Señor. Y por lo tanto, la contestación está asegurada. Así que si estamos pidiendo mal, como decía Pedro, pedir y no recibir, porque no sabéis pedir. Pedir mal, para vuestro deleite. Oraciones egoístas. Oraciones separadas de la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estamos permaneciendo en la palabra de Dios. La palabra no está en los creyentes. Nosotros sabemos por qué. No se estudia la palabra, no se predica la palabra. Se estudia la palabra, como esa palabra va a estar en la mente y en el corazón. ¿Cómo se va a servir? Hay que estudiar la palabra. Y miren, yo le garantizo, de aquí yo le garantizo, que usted va a escuchar esa voz. Usted, repitiendo esa palabra. No, eso no. Porque no solamente no hagas eso, no hagas esto por esto y por esto y por esto, y le repite la palabra en el versículo 1. Eso no es de Dios. O eso es lo que Dios quiere, esa es la voluntad de Dios. Pero usted tiene que dejar que esa palabra more en usted. Permanece. La palabra del día es permanecer. Tengo que saber qué pido, cómo lo pido y con qué propósito lo pido. Así que la próxima vez que
¿Qué es lo que te estoy pidiendo? ¿Cómo te lo estoy pidiendo? Porque yo soy tuyo y tú me tienes que dar, no sí. Hay que hacer un análisis en el espíritu. ¿Cómo lo estoy pidiendo? ¿Estoy humillando? ¿Estoy ubicado? Y sobre todo, ¿con qué